Filosofía viene de la palabra amor por la sabiduría o miedo de la sabiduría. Con este término también se nombran las teorías y sistemas de pensamiento desarrollados por uno o varios autores dentro de este campo. La filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización. Hace también referencia a una forma propia de entender el mundo y la vida. Filosofía también significa templanza, fortaleza o serenidad para afrontar una situación complicada. En este sentido, la expresión tomarse las cosas con filosofía significa relativizar un problema. El origen. Existe mucha controversia sobre el verdadero origen de la filosofía, sin embargo, diversos autores coinciden en que la filosofía se desarrolló de forma más o menos paralela tanto en Oriente como en Occidente, pero sus concepciones y métodos son muy diferentes. En Occidente se cree que la filosofía surgió durante la Edad Antigua y comprende tanto la filosofía griega como la filosofía romana. Las etapas de la filosofía. Esta comienza por la Edad Antigua, donde hace mucho los griegos comenzaron a usar la razón para explicar la realidad. Esta sería llamada filosofía antropológica, que comenzaría por el siglo VI a.C. a 149 años a.C., donde el ser humano es el tema central del pensamiento. Estaría dividida en tres: filosofía prosocrática, filosofía socrática y filosofía helenística. Siglos más tarde, durante la Edad Media, volvió a cambiar el tema principal. Ahora se trataba de demostrar la existencia de Dios y descubrir nuestro papel en la creación. Esta comenzaría por 530 después de Cristo hasta el Renacimiento por finales del siglo XV y inicios del siglo XVI. Estaría dividida en la filosofía patrística, filosofía escolástica y filosofía empirismo. Luego de la Edad Media, en el siglo XV a XVI, comenzaría la etapa renacentista, donde este renacer del mundo clásico iba más allá del interés por la cultura y la ciencia, pues los filósofos del Renacimiento intentaban crear una orden basada en el ser humano como eje central, en oposición al teocentrismo medieval. La filosofía moderna se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica y abarca grandes pensadores desde la época del Renacimiento, desde el siglo XIV hasta el año 1800. La filosofía moderna nace como un quiebre del pensamiento establecido en la Edad Media, con la aparición de los humanistas y el movimiento renacentistas. Los pensadores y filósofos de la filosofía moderna se dividieron en 4 grupos. El racionalismo, que duró del año 1640 hasta el 1700 y tuvo como pensador al famoso René Descartes, Allen Goldfield, etc. El empirismo, que se encontró desde el 1690 hasta el 1780. Tuvo como pensador importante a John Locke, Francis Bacon, etc. El idealismo trascendental se desarrolló en el año 1780 hasta el 1800 y tuvo como exponente a Immanuel Kant, que combinó el racionalismo y el empirismo, y a otros autores que no se identifican con las categorías anteriores, como el italiano Gambit Vico, el suizo Jan Grax, etc. La filosofía contemporánea es aquella que abarca la corriente filosófica surgida entre finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Hasta la actualidad, estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. Entre los filósofos predecesores de la filosofía contemporánea se puede encontrar a Immanuel Kant, August Comte, Karl Marx, entre otros. La corriente filosófica surgida en este periodo, denominada filosofía contemporánea, ha surgido en medio de los importantes acontecimientos históricos y sus secuencias sociales, entre las que se pueden encontrar las 2 guerras mundiales. De allí que la filosofía contemporánea busca responder en gran medida a diversas cuestiones sobre temas sociales y las acciones que debemos llevar a cabo el ser humano a fin de cabos comunes.
De hecho, los filósofos contemporáneos se han encargado de institucionar sus corrientes filosóficas, de manera tal que sus estudios estuvieran al alcance de todos, a fin de cabo de profundizar su importancia y análisis. Asimismo, la filosofía contemporánea se reconocen dos principales abordajes, que son la filosofía analítica y la filosofía continental. Fue el verdadero iniciador de la filosofía en cuanto que le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. El método de Sócrates era dialéctico. Después de plantear una proposición, analizaba las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Sócrates es para muchos el filósofo más importante de todos los tiempos, principalmente porque le dio forma al método dialéctico y con él al pensamiento inductivo. Su método de enseñanza, la mayéutica, sigue manteniendo su vigencia miles de años después de haber sido creado. Sócrates es uno de los hombres más célebres que ha dado la humanidad. Muchos piensan que fue él quien le dio la unidad a la actividad filosófica y que el pensamiento occidental comenzó a tomar cuerpo gracias a él. De hecho, se le considera el padre de la filosofía y el más grande de los pensadores griegos. La política y la ética como áreas del pensamiento comenzaron con Sócrates. Era sobre todo un hombre al que le gustaba cuestionar y debatir de manera inteligente. No daba por cierto nada y eso lo convirtió en objeto de críticas y persecuciones. Muy poco toleraban sus cuestionamientos, que siempre dejaban al desnudo la fragilidad del conocimiento y argumentos de sus contemporáneos. ¿Por qué su insistencia de conocerse a sí mismo y examinar la propia vida? El punto de arranque de la filosofía de Sócrates es el reconocimiento de la propia ignorancia. El que cree que sabe lo que no se sabe es para Sócrates un ignorarse a sí mismo, impidiendo toda reflexión acerca del hombre y su valoración moral. Conocerte a ti mismo, que sea conocido como un aforismo socrático, no debe entenderse más allá de una recomendación socrática, de corte ilustrado, respecto a que el hombre se ocupe de su propio perfeccionamiento moral, basado en un análisis crítico de su conocimiento. Saber que no se sabe es, o sea, adquirir una conciencia de tu fin y de tus faltas reales, es la propia sabiduría verdadera para Sócrates. Ponerse a sí mismo como problema, es decir, examinarse y tener conocimiento de sí mismo, es base propedéutica para una indagación y propicia un programa filosófico por excelencia que impulsa al hombre a buscar su formación personal bajo una perspectiva ética que garantiza el auténtico saber. Con esto, Sócrates pone de manifiesto que la primera condición de todo filosofar es la conciencia de la propia ignorancia y deja abierto el camino hacia el fecundo aprendizaje.